Buenos días, queridos hermanos, querida audiencia. Es un privilegio estar de vuelta con ustedes en nuestro podcast Reforma Confesional luego de unas semanas de silencio, atareadas, difíciles, pero muy bendecidas en la obra del Señor para todos nosotros. Y bueno, es un privilegio estar de vuelta aquí. Hoy estamos como de costumbre con nuestro pastor Pablo Landazuri, nuestro hermano Giancarlos Morán y nuestro hermano Ronald Cagua y su servidor Jorge de Sousa también saludándoles. Queridos hermanos, ¿cómo están, pastor? ¿Cómo le fue ayer? ¿Cómo está usted? Buenos días, hermanos. Muy bien, gracias a Dios. Bendecidos. Bien, ayer pude em, estar en el servicio de adoración en Luz de Vida en el norte y en la tarde en nuestra plantación de iglesia en Tumbaco y en ambos servicios muy edificado por la gracia del Señor. Gloria a Dios. Qué bueno, pastor. Querido Jan, ¿cómo te fue a ti? Buenos días con todos. Por la gracia de Dios me fue muy bien. En la mañana tuve el privilegio de estar en Tumbaco. Estudiamos Ruth desde el versículo 6 hasta el 22. Y después en la tarde pude ir a Luz de Vida en lugar del pastor Pablo. Y bueno, ahí concluimos la confesión belga con el artículo 37. Fue un tiempo bendecido y la comunión con los hermanos dulce como siempre. Amén. Qué bueno, amigo. Querido Ronald, ¿cómo les fue a ustedes en el sur? ¿Qué tal? Buenos días con todos, buenas tardes, buenas noches, según nos escuchen. Qué gusto volver a estar con ustedes. Eh, Fue un día muy bendecido, gracias a Dios. Estamos estudiando la carta de Santiago. Seguimos en el capítulo 1. Ayer vimos los versículos 19 al 21, donde aprendimos a ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarnos, recibiendo la palabra de Dios con mansedumbre. Entonces, mucha práctica en eso, que Dios nos ayude. Y bueno, en la tarde estamos estudiando los cánones de Dort. Estuvimos en el segundo capítulo, artículos 5, 6 y 7. Vimos ayer, sobre todo es la proclamación universal del Evangelio y las respuestas que obtiene este, ¿no? Unos creen y otros lo rechazan. Qué bueno. Gloria a Dios por el tiempo con su pueblo. Aquí también en Ibarra, bueno, tuvimos un día muy bendecido porque por primera vez celebramos un servicio conjunto, unido de las dos misiones que se están unificando en el marco de todo esto que ya les habíamos comentado, querida audiencia, sobre el futuro clasis y unificación de las iglesias reformadas en el Ecuador. Igual al final de nuestro capítulo, como ya saben, siempre les dejamos una nota sobre las congregaciones que tenemos para que puedan congregarse con nosotros si están buscando un lugar en el que adorar al Señor y del cual ser parte también y unirse al cuerpo de Cristo. Bueno, a modo de introducción, antes de pasar ya a nuestro tema, recordemos un poquito dónde estábamos. En nuestro capítulo anterior hablamos sobre el primer punto que nuestro catecismo toca acerca de la redención del hombre. Y en ese contexto, pues estuvimos tratando acerca de nuestra injusticia y cómo merece el castigo de parte de Dios, cómo la justicia de Dios debe ser satisfecha, como nosotros no podemos satisfacer esa justicia, tampoco puede satisfacer la otra criatura por nosotros. Y entonces es necesario que tengamos un redentor, decíamos al final, que sea verdadero hombre, perfectamente justo y más poderoso que todas las criaturas y por tanto también Dios. Así que hoy, comenzando a pensar en las implicaciones de esto, querido pastor, ¿por qué diría usted que es necesario que nuestro mediador sea verdadero hombre y que sea también perfectamente justo al mismo tiempo? Pues, perdón, pastor, su micrófono. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Sí, la verdad es que, bueno. No es tanto que nosotros lo consideremos, ¿no? Es lo que la palabra de Dios revela, por supuesto, y que, por supuesto, además es perfectamente racional al venir de nuestro Dios. Em, la pregunta 16, ¿verdad? Es la que tú estás apuntando en nuestro catecismo, que nos pregunta eso. ¿Por qué? ¿Por qué ese mediador?
ese redentor tiene que ser verdadero hombre y perfectamente justo, ¿no? Claro, uno podría imaginarse que el Señor podía resolver el tema de nuestro pecado y de nuestra separación con Él de cualquier manera, ¿no? La gente piensa a veces en términos mágicos, ¿no? A veces, pues, razonamos de formas muy simples o simplistas. Nos decimos, bueno, Dios puede, pues, simplemente olvidarse de las cosas o pudo haber hecho las cosas de tal o cual manera sin que Jesucristo tenga que morir en la cruz, ¿no? O la gente tampoco piensa a profundidad acerca de qué tipo de naturalezas el Señor Jesucristo debe tener. Y son cosas muy importantes porque tienen implicaciones tremendamente importantes, ¿no? A veces estos detalles teológicos nos parecen medios pesados, ¿no? Que el Cristo es una persona y dos naturalezas, y luego oímos de estos debates en la historia complicadísimos y decimos, bueno, no necesito eso, yo lo que quiero es vivir como un cristiano, eso es lo importante. Bueno, no tan fácil y no tan rápido porque no vamos a poder entender nuestra redención, no vamos a poder confiar plenamente en nuestro mediador y no vamos a poder vivir para Él si no entendemos realmente estas cosas y confiamos, por supuesto, en estas cosas. No, la respuesta empieza con una palabra fundamental que nunca debemos olvidar, la justicia de Dios. Bueno, ya no es una palabra, es una frase, ¿no? Justicia de Dios. Esa es la respuesta. ¿Por qué tiene que ser nuestro mediador verdadero hombre y verdadera y perfectamente justo? Porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado. Hermanos, la justicia de Dios exige esto, a la gente no le gusta. ¿No? A la gente le gusta e insistimos con esto porque la cultura está muy confundida con respecto a estas cosas, ¿no? La gente le gusta un Dios misericordioso. A la gente le gusta hablar de un Dios de amor, de un Dios tolerante, de un Dios que me acepta como soy, un Dios que no me exige nada. Todo eso a la gente le gusta, pero ese es un Dios incompleto. Ese es un Dios que no es el Dios bíblico. El Dios bíblico tiene por atributo su justicia, su santidad. Él es un Dios justo. Y entonces, el pecado del hombre, el pecado del género humano, el pecado de la naturaleza humana, tiene que pagarse. La misericordia de Dios no consiste en que Él olvida simplemente. Hay, por supuesto, textos que nos hablan de que hay un olvido, pero ese olvido es posible gracias a que se hizo justicia. El pecado tiene que ser pagado, ¿verdad? Por eso leemos, por ejemplo, algunos versículos, y no sé si tal vez el hermano Jan o el hermano Ronald pueden leer Ezequiel 18, Romanos 5, etcétera, entre otros, 1 Corintios 15, para ilustrar, no ilustrar, sino fundamentar esto que estamos diciendo con respecto de la justicia de nuestro Señor, que exige que el pecado sea pagado y tiene que ser pagado por el responsable, el que tiene naturaleza humana. Yo quisiera añadir algo. Eh, el pastor Pablo mencionaba cómo los hombres se quedan solo con ciertos atributos de Dios y los otros los dejan a un lado. Y lo interesante es que puesto que Dios es un ser simple, el ser misericordioso implica al mismo tiempo que sea justo. Dios no puede ser solo lo uno o lo otro, Él es todo al mismo tiempo. Entonces sí es un problema que las personas pretenden mutilar a Dios de sus atributos y quedarse solo con lo que les gusta, ¿no? Agustín decía, si te gusta solo, o si más bien, si crees solo lo que te gusta del Evangelio y no todo, es a ti a quien crees y no a Cristo. Y creo que eso es cierto para muchas personas, ¿no? Dios es justo y a la vez misericordioso y Él exige justicia porque si no dejaría de ser justo. Y nadie quiere un Dios injusto. Todos queremos un Dios que sea
justo, que haya justicia, que la maldad sea castigada y que el bien sea premiado. Entonces, no debemos separar esos dos atributos, ni ningún atributo. Dios es un ser simple y Él a la vez es misericordioso, justo, clemente, santo, etcétera. Entonces, la pregunta de 16 de nuestro catecismo sí nos señala este aspecto importante. Dios exige que se haga satisfacción de la justicia. Las personas no piensan en eso. Y la única forma de entender el Evangelio de una manera profunda y completa es comprendiendo este aspecto de justicia. Yo recuerdo, creo que fue Isaac el Sirio, una persona de los primeros siglos de la iglesia, que dijo, Dios hizo misericordia con nosotros y dejó de ser justo. O básicamente esa es la idea que él enseñó. Y eso es herejía. Dios nunca dejó de ser justo. Nos perdona, pero al perdonar sigue siendo justicia porque Cristo satisfizo esa justicia. Así es, querido Ronald, no sé si quisieras aportar algo y juntamente con eso, como decía el pastor Pablo, pues, ¿dónde la Escritura nos recuerda todo esto que hemos estado comentando sobre la justicia y la necesidad de que esa justicia sea pagada por la naturaleza culpable? ¿Qué dirías tú, amigo? Dios, siendo justo, demanda que los transgresores de su justicia, los que ofendieron su justicia, sean los que paguen, ¿no? Y porque eso lo dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Ezequiel 18:4, nosotros podemos ver que Jehová hablando dice, aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y esto nos interesa mucho. El alma que pecare, esa morirá. Y esta misma idea se vuelve a repetir en el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entendamos que nosotros por naturaleza somos injustos, quebrantadores de la ley, ofensores de la justicia de Dios, impíos, que sobre nosotros mismos está nuestra impiedad, pero Dios ha sido, como decía querido pastor Pablo y querido hermano Jan, no solo es justo, sino también es misericordioso. Y Romanos capítulo 5, versículo 18 nos recuerda algo muy importante. Así que, como por la transgresión de uno, entendemos que este es Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, que es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y finalmente, quizá mencionar lo que dice 1 Corintios 15:21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si Cristo no resucitó, ¿no es cierto? Pablo dice, nuestra fe es vana. Como Él resucitó, pues entendemos que Él es ese justificador, ese redentor, aquel que satisface la justicia de Dios completamente. Eso, Amén. querido amigo Jorge. Amén, así es. Y al mismo tiempo que pensamos en eso y das en el clavo con eso que mencionas de que satisface la justicia de Dios completamente, ¿por qué? Porque si bien es cierto que tenía que pagar un verdadero hombre, no podía pagar simplemente cualquier verdadero hombre. ¿Por qué? Por lo que acabas de leer en Romanos 5, porque toda la descendencia humana, excepto una persona, ha sido contaminada por la transgresión de Adán. Y esa única persona que se exceptúa del pecado es nuestro Señor Jesucristo, nacido de una virgen que fue cubierta por el poder del Altísimo para que el santo ser que naciera de ella fuese el Hijo de Dios, santo y sin mancha. Él debía ser también perfectamente justo porque como termina la pregunta 16, y antes de dar paso al tema de la divinidad de Cristo, es importante mencionar esto, el hombre que es pecador no puede pagar por otros. Cualquier hombre pecador muriendo todas las veces que haya tenido o que haya querido en la cruz, no hubiese podido pagar por nosotros. Tenía que ser un hombre verdaderamente santo
perfectamente santo y sin mancha. Y eso es efectivamente lo que es Cristo. Un poco por mencionar eso, pues Hebreos lo menciona literalmente en el capítulo 7, donde el autor dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos, que los cielos, perdón, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes del antiguo pacto, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, si Cristo hubiese tenido que ofrecer, o si hubiese sido, si no hubiese sido sin pecado, hubiese tenido que ofrecer un sacrificio por su propio pecado y jamás hubiese podido purificarnos perfectamente. Pero en virtud de que Él no tenía necesidad de pagar por pecado suyo, pudo cargar con el nuestro como hombre en su debilidad de hombre. Pero no es todo lo que hay que decir acerca de su persona, ¿no es cierto? Hay mucho más que mencionar, porque no solo habíamos dicho que debía ser verdadero hombre, también debía ser verdadero Dios. ¿Por qué, queridos hermanos? Sí, antes de pasar a la divinidad, me quedé pensando en una ilustración, ¿no? Los hombres somos pecadores, enfermos mortales del pecado. Pecado es una enfermedad mortal que nos da como consecuencia la muerte eterna en el infierno. Un enfermo no sana a otro enfermo. Necesitamos un médico que no tenga enfermedad y que pueda sanarnos, y ese médico es Cristo. Él se hizo hombre para que el pecado de los hombres pueda ser imputado a su cuerpo sin que él haya cometido ningún pecado. Y esto era necesario porque obviamente el género que pecó era el género humano, no otra criatura. Los animales no pecaron. Entonces, los corderos que las personas ofrecían en el templo no podían cargar con nuestros pecados y para el pueblo judío era claro, estamos esperando algo y ese algo, o más bien ese alguien, era el Señor Jesucristo. Entonces, es importante esto. Solo una persona impecable puede representar a los pecadores para su bien, no un pecador. Y el único que cumple con esas características, el único que fue sin pecado concebido y que nunca pecó durante toda su vida, es el Señor Jesucristo. Lo que dice Jan, amigo Jorge, es muy importante porque eso nos recuerda a la palabra mismo. Por ejemplo, en el Salmo 49:7 dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios rescate. Y es más, si pudiera, digámoslo así, parece ser que no quisieran, porque Romanos capítulo 5, versículo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero el punto es que nosotros no éramos ni buenos ni justos y ¿quién va a querer pues morir en lugar de un impío, de un pecador, ¿cierto? El único que quiso y puede es Cristo mismo, porque como dice Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y esto es muy importante, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, es decir, cuerpo, pero vivificado en el Espíritu. Así es. Y gloria a Dios también por la humanidad de Cristo. Quizás algo que no todos niegan hoy en día más bien nuestra cultura es propensa a negar lo contrario. Interesantemente, en los primeros siglos de la historia de la iglesia, lo primero que se negó fue la verdadera humanidad de Cristo. Hoy en día eso nos sonaría extraño, pero al principio fue así. Ahora nosotros, en esta cultura post-ilustración, post-racionalismo, a la gente no tiene ningún problema con decir que hubo un hombre llamado Jesús. Quizás sí tenían problema con decir que fue perfectamente santo, pero no tendrían problema con decir que hubo un hombre llamado Jesús. Pero sí tendrían problema cuando decimos sí, y Él es el verdadero Dios. ¿Y por qué era necesario entonces que sea verdadero Dios? Bueno, en pocas palabras, nuestro catecismo nos dice que así como era necesario que Él fuera hombre para que en su debilidad llevara la culpa y la carga del pecado que debía pagar,
Así era necesario que sea Dios, nos responde el catecismo, para que por la potencia de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. Queridos amigos, ¿dónde? Porque quizás esto es una pregunta muy clave en nuestro contexto, sobre todo por gente que quizás haya sido influenciada por grupos heréticos como los mal llamados testigos de Jehová o otras ideas antitrinitarias que hay por ahí, incluso en redes sociales. ¿Por qué es tan importante afirmar, bíblicamente hablando, que Cristo tiene la potencia de su divinidad, es verdadero Dios? ¿Qué dirían ustedes, amigos? Bueno, está, como alguien dijo, no hay nada que inventarse, todo ya está escrito en el Génesis. Y, y es cierto, no de la forma tan clara y detallada como podríamos ver en el Nuevo Testamento, pero desde el inicio, desde los primeros capítulos del Génesis, el Señor se presenta como más de una persona. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese hagamos es plural. Si Dios fuera solo una persona, no tiene sentido que Él use esa palabra en plural. Entonces, también tenemos, por ejemplo, el ángel de Jehová, que se le llama Jehová, por lo cual sabemos que es Dios, pero que se lo distingue también de la persona del Padre, por ejemplo, o del Espíritu de Jehová. Entonces, eh, la Trinidad ha estado siempre en la Escritura, no con tanta claridad en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, pero ha estado esencialmente. Y en el Nuevo Testamento, pues es más que claro. Cristo dice, el Padre y yo uno somos. Tenemos también la fórmula del bautismo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez, nombre singular y menciona tres personas. Entonces, Cristo es Dios, no hay duda alguna de eso. Y una prueba de que Él es Dios es justamente el hecho de que Él pudo soportar toda la ira de Dios. Él pudo revivirnos. Una simple criatura hubiera sido desintegrada en segundos. O sea, no podemos soportar ni siquiera las consecuencias de nuestro pecado como deberíamos. Cuanto menos toda la ira de Dios, y no solo por los pecados de una persona, sino de todos los elegidos de Dios. O sea, fue como un diluvio de ira cayendo sobre Cristo, y si Él no hubiese sido Dios, no hubiera podido soportar tanto peso del furor de la copa del Señor. Entonces, estas personas, ¿no? Arrianas o ruselitas, deberían simplemente leer la Biblia sin ningún prejuicio y darse cuenta. Además, ¿cómo puede un mero hombre hacer lo que Cristo hizo? Los milagros. ¿Cómo puede un hombre hablar con esa autoridad que habló Cristo? Es imposible. Cristo es Dios y tenía que ser Dios porque, como bien lo dice nuestro catecismo, la potencia de su divinidad era imprescindible, era muy necesaria, el poder de su divinidad. Solo Dios puede salvar, solo Dios puede hacer lo imposible, solo Dios puede rescatar. Y de hecho, cuando vemos en las Escrituras que Cristo es el mediador y que tiene dos naturalezas, pues no nos sorprende en absoluto porque el Señor tuvo un perfecto plan desde el inicio en el cual Él quería satisfacer su justicia y a la vez mostrar su misericordia. Entonces esto es imposible sin que Cristo sea verdadero hombre y verdadero Dios al mismo tiempo. Porque también si Él solo fuera Dios, otra vez, ¿cómo puede morir? No puede morir por los pecados de los hombres, porque Dios no puede morir. Tenía que ser hombre, pero no cualquier hombre. Ya lo mencionamos, un hombre impecable, un hombre perfecto, en semejanza del primer Adán, que fue nuestro primer representante. Cristo, el segundo Adán, es un hombre perfecto, perfectamente justo, obedeció a Dios en todo, y él sí nos representó bien, a diferencia de Adán. Él fue nuestro segundo Adán, la cabeza del pacto de gracia, que más bien por su justicia y sus méritos, él ganó nuestra justicia y nuestra salvación. Y también en su cuerpo Él murió y sufrió lo que nosotros merecemos sufrir. Y entonces así Él es justo y a la vez el que justifica al impío y a la vez el Dios todopoderoso que nos amó tanto
que se humilló para salvarnos a través de la muerte de su cruz. Muy buena explicación, amigo Jan. Muchas gracias. Eh, Como tú decías, ¿no? Pues, no solo soportar la ira de Dios, sino satisfacerla. Y para eso tenía que ser Dios, porque si no, no podía hacerlo, ¿no? Uno santo, santo, santo como lo es nuestro Dios. Dos textos quisiera mencionar, amigo Jorge, si me permites, del Antiguo Testamento que me gusta mucho cuando se habla de la divinidad de Cristo. El primero es Isaías 9:6, que es una profecía sobre el Salvador del pueblo, ¿no? Jesús, el que había de nacer, y se lo describe de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y fíjese, será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este mismo niño es el siervo sufriente del que habla Isaías 53, sobre quién serán cargados nuestros pecados, quién pagará por nuestras transgresiones, quién llevará nuestras enfermedades. Y esto se lo ve cumplido perfectamente en Jesús, ¿no? El Salvador de los pecados de su pueblo, siendo hombre y siendo Dios. Nada más eso, amigo Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por sus aportaciones. De verdad que justo esto me lleva a mencionar algo que quizás nuestra audiencia pueda experimentar o alguien en nuestra audiencia pueda experimentar y que creo que es clave al acercarnos a estos temas. Y el pastor Pablo ya lo mencionaba al inicio. A veces uno piensa en la cristología y en todo esto de sentarse a hablar de que, bueno, Cristo tiene dos naturalezas, pero una sola persona, pero son indivisas, pero son también inconfundibles, pero también cuántas voluntades y todo, o sea, pensar en todo esto al principio, para mí en mi experiencia y quizás para algunos de los que nos escuchan, se siente como si uno estuviese poniendo a Cristo sobre una mesa de examinación de laboratorio y empezando a tratar de examinarlo. Y yo por eso tenía una especie de rechazo a la cristología al inicio y no quería sumergirme mucho en estos temas por pensar que era atrevido de mi parte procurar definir a Cristo así. Pero bueno, gracias en parte a La Gloria de Cristo de John Owen, un libro que les recomiendo a todos los que quieran saber un poco más sobre la deidad de nuestro Señor y su obra como mediador. Gracias a ese libro pude apreciar el valor devocional, práctico y del corazón que hay en ver estas cosas. No veamos esto simplemente como hablar de una teoría acerca de un hombre. Hablemos de esto y veamos esto, hermanos, como nuestro único consuelo. Otra vez, la forma en la que empieza nuestro catecismo. Nuestro único consuelo es pertenecer a este Salvador. Y por eso el catecismo, luego de preguntar por qué debía ser verdadero hombre y por qué debía ser verdadero Dios, se pone como en el lugar de un pecador necesitado que pregunta en la pregunta 18, ¿quién es este mediador? Que al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre perfectamente justo. Como si el pecador preguntara, ¿a dónde voy? ¿Dónde está ese mediador que necesito? Y la respuesta que se nos da es nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, satisfacción y perfecta redención. El único nombre sobre el cual, o en el cual, mejor dicho, podemos ser salvos. ¿Querías añadir algo, querido Jan? Amén. Muchas gracias, querido Jorge. Sí, es como tú lo dices. Y creo que la cristología debe ser vista por el cristiano como una delicia, porque ¿en qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y esa palabra que se traduce como conocer tiene la implicación de un conocimiento íntimo, de intimidad, no solo de conocimiento teórico. Entonces, cuando nosotros amamos a alguien, queremos conocer todo de esa persona. Y cuando amamos a Cristo, queremos conocer todo de Cristo porque le amamos con todo nuestro ser. Entonces, ¿quién es Él? ¿Cuántas naturalezas posee como nuestro mediador? Es Dios y hombre a la vez. No se mezclan sus naturalezas, sin embargo, están unidas. Y uno, en vez de pensar, ¿pero cómo explico esto? Por el amor al Salvador decimos, wow, nos asombramos, nos deleitamos y nos enamoramos más de Él, porque decimos,
cuán grande es Él, como el himno. Entonces, el único mediador que necesitamos es Él, Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre. Y, y yo creo que sí es bueno tomar esto como una oportunidad para invitar a nuestros oyentes a que consideren seriamente eh, estudiar más sobre la persona de Cristo, conocer a Cristo realmente. Es muy triste que en nuestros días las personas no entiendan las dos naturalezas de Cristo y en verdad lo vean como una especie de mezcla, que es una herejía que ya fue condenada antiguamente, o que ni siquiera les importe. Estamos en tiempos difíciles. Por lo menos la iglesia primitiva se pasaba al menos 3 años de catecumenado enseñando estas cosas a los que querían ser bautizados. Y ahora más bien nos descuidamos y no le prestamos mucha atención a las doctrinas que son las más esenciales, el ser de Dios. Entonces, sin este Cristo verdadero no hay salvación. Así que por eso es importante conocer la cristología bíblica, porque así estamos conociendo al único que puede perdonar nuestros pecados, que puede librarnos de la ira de Dios y darnos salvación y vida eterna. Entonces, esto es un aspecto sumamente importante para el cristiano. Y le damos gracias a Dios que en nuestros credos y confesiones la cristología está ahí, claramente. Y creo que es importante esto. Yo recuerdo años atrás, una vez en una obra misionera, eh, en, en Chambo, bueno, subiendo Chambo, en una montañita, el hermano Ernesto Ordóñez, que es nuestro anciano, él vino a visitar este lugar y también él dio un estudio bíblico y, y fue interesante porque él preguntó a los niños, eh, ¿y quién es Cristo o algo así? Y alguien dio una respuesta cristológica y él se sorprendió y dijo, ¿cómo es que estos niños saben eso? Pero la razón fue que una persona que estaba ahí, esa persona quería enseñar lo fundamental. Y a veces pensamos que lo fundamental es cualquier cosa menos el ser de Dios. Creo que en eso tenemos que reconsiderar nuestra posición. Así es, querido Jan, gracias por recordarnos ese carácter crucial de la cristología y de la teología propia, de la doctrina que durante siglos ocupó la atención de la iglesia por más tiempo, digamos. Querido Ronald, ¿quisieras añadir algo ya para concluir, digamos, una última observación acerca de nuestro mediador, Dios y hombre? Sí, claro. Quiero tomar las palabras del apóstol Pablo cuando él, hablando a Timoteo, dijo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es este misterio? Que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es como si Pablo tuviese en mente el estado de humillación de Cristo al tomar forma de hombre, al vivir entre los pecadores, morir por ellos, resucitar a favor de su pueblo, ascender a la gloria para ser su abogado a la diestra del Padre, porque ese es otro gran misterio, ¿cierto? La unión hipostática, que básicamente es Dios tomando forma de hombre, y lo que hemos estado hablando, 100% Dios, 100% hombre, para pagar por las culpas, por el pecado de estos injustos, de estos impíos que éramos nosotros, mas ahora hemos sido declarados justos y santos. Y no nos queda más que regocijarnos y alegrarnos como aquellos pastores que estaban en aquella noche que nació Jesús cerca de Belén, y los ángeles les aparecieron y les dijeron: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ellos inmediatamente, luego de perder un poco de temor, ¿no? Pues fueron a adorarle. Creo que es
lo que nosotros debemos hacer. Los que hemos experimentado esta gracia de Dios, pues al entender la grandeza de Cristo y lo que Él ha hecho a nuestro favor, pues debemos correr precipitadamente a Él, a adorarle. Amén. Y que seamos como el apóstol Juan, quien cuando lo vio en el primer capítulo del Apocalipsis cayó postrado a sus pies, pero aún así ese Salvador glorioso, resucitado, exaltado por encima de todo, se acercó y el texto nos dice que tocándolo en el hombro le dijo, no temas, yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. Que Dios nos ayude a que nuestra vida se consuma en adoración y descanso en este Salvador perfecto, incapaz de mejorarse, que nuestro Dios nos ha provisto. Y si están buscando, a modo de conclusión, queridos oyentes, un lugar donde congregarse y adorar y exaltar a Cristo de la manera que Él lo ha mandado en su palabra, siempre pueden asistir y son bienvenidos a cualquiera de nuestras congregaciones en las iglesias reformadas en el Ecuador. Está nuestra iglesia reformada Luz de Vida en el norte de Quito por el sector del Inca. Está la misión del sur de Quito también. Está la misión de Tumbaco, la iglesia reformada de la Gracia por el sector de Carcelén. Y acá en Ibarra, la misión reformada de la Gracia también, ahora unificada con la misión reformada Pacto Eterno de acá de Ibarra también. Y si están deseosos de prepararse para el ministerio o de aprender más acerca de la escritura y también de estos temas que hemos tocado, el Seminario Reformado de las Américas está abierto a inscripciones y si usted sirve en la iglesia, si usted está comprometido con servir al Señor Jesús, puede incluso aplicar a una beca de estudios para estudiar con nosotros. Va a haber información acerca de esto en la descripción del video. Y no sé si, querido Ronald, querías decir algo, alzaste tu mano. Sí, amigo Jorge, antes de terminar, precisamente quizá los oyentes o los que nos están viendo se preguntan qué pasó con el pastor Pablo, ¿no? Bueno, él tuvo que desconectarse debido a un tema familiar de salud. Y les comento esto porque ustedes y nosotros también pasamos por diversas pruebas. Y bueno, en esta ocasión el pastor Pablo tuvo que ausentarse por eso. Entonces rogamos sus oraciones y a la vez les animamos, porque no son los únicos que están pasando por momentos difíciles. Sus hermanos en todo el mundo también están padeciendo. Debemos aprender a gozarnos en esas pruebas, sabiendo que todo obrará para bien, porque estamos en las manos de el Dios bueno que nos cuida providencialmente. Eso nada más, amigo Jorge. Amén. Muchas gracias, querido Ronald. Y sí, oremos por nuestro pastor Pablo y por, en general, todos los siervos del Señor en sus pruebas y aflicciones que tienen que atravesar. Querida audiencia, ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes una vez más. Es nuestro privilegio estar aquí y esperamos con la ayuda del Señor y según su gracia nos sostenga volver a compartir con ustedes la próxima semana. Que el Señor les sostenga en su servicio y muchas gracias por su tiempo, por escucharnos y compartir con nosotros. Un abrazo a todos.